Gracias por estar aquí a todos los estrasburgueses y extranjeros. Voy a citar unas palabras del comisionado Carlos Beristain, que es la persona encargada del exilio en la Comisión Colombiana de la Verdad. Dice: las personas que a lo largo de décadas tuvieron que huir del país se llevaron consigo una historia. Darles la palabra es darle la voz a esa historia de la Colombia fuera de Colombia. En Colombia se creó una comisión de la verdad a partir de la firma de los acuerdos de paz históricos entre la otrora guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Santos. Esa comisión de la verdad es una de las paticas que sostienen un sistema de justicia especial para la paz que se creó con los acuerdos de paz, porque era imposible con el sistema de justicia que se tenía en Colombia sostener jurídicamente lo acordado. Las paticas son la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la otra patica es la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que es una justicia transicional, parece que sui generis según los juristas del mundo, lo mejor que se ha hecho en justicia transicional después de que se firma un acuerdo de paz, y pues no se va a meter a la gente a la cárcel a que se pudra, porque nadie firma la paz para eso. Entonces se necesita una serie de leyes especiales que permitan que el proceso de paz tenga vida. Y la siguiente es la Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad es la única en el mundo, en las instituciones de este género, comisiones de la verdad. Hay muchas. Después de cada proceso de paz, o después de que termina un conflicto, o después de la parte, es decir, cuando se transita hacia una nueva manera de relacionarse, donde se imponga la política y no la barbarie del periodo que antecedía, se crean comisiones de la verdad. ¿Por qué? Porque es importante saber qué pasó, y por qué pasó, y quién lo hizo, y por qué lo hizo, y cuánto daño se hizo, para que las víctimas tengan voz, y los victimarios también. Pero la especialidad de la Comisión de la Verdad, a diferencia de la que ha habido en Perú, de la que hubo en Guatemala, de la que hubo en Sudáfrica, es que tomó en cuenta el exilio como un territorio. Entonces el país se dividió en macroterritorios, 10 macroterritorios, más en razón de la guerra que por cuestiones geográficas, más por el tipo de guerra que se da en ciertas zonas. Así se dividió el país, pero también se contó con el exilio como si fuera una parte de Colombia, la Colombia para la Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene por lo menos 5 millones de personas afuera, y de una u otra manera la gente que se va de Colombia se va expulsada por un país en guerra. Unos más, unos menos, unos más conscientes de ello, otros menos. Pero es una sociedad que expulsa a sus ciudadanos, ¿no? Y contar, lo que hacen las comisiones de la verdad, que es recoger los testimonios de las víctimas. Pero ¿cómo recoger los testimonios de las víctimas en el exilio cuando estamos hablando de millones de personas prolongadas durante muchas décadas? Y con historias muy diferentes, porque la hidra de la guerra en Colombia tiene muchas cabezas, y es difícil agrupar en una sola tendencia o en un solo patrón de violencia el relato del exilio. Pues se logró hacer, eso parecía una locura, y este comisionado que yo les cité, que es Carlos Beristain, un médico psiquiatra que tiene experiencia en muchas comisiones de la verdad, y también en el informe de Guatemala Nunca Más, después de la guerra civil de 36 años en Guatemala. Él estuvo en ese proceso con 6 años, también muy difíciles. Él tenía la idea de que debía hacerse el relato del exilio con los colombianos, porque eso era la particularidad de Colombia.
no le pusieron, pues, al comienzo se creía que era una locura, y pues terminó siendo un sueño loco que se hizo realidad, y una muy bella realidad, porque creo que esto es lo, si hay algo que esta comisión aporta, es justamente ese relato, esas historias. Y el equipo era muy pequeño, entonces con 3 personas era muy difícil recoger los testimonios de millones de personas, por lo menos de miles, ¿no? ¿Y qué se hizo? Se fue generando como una tropa de entrevistadores voluntarios en cada país. Y la gente empezó a decir, yo quiero trabajar, yo les ayudo. ¿Quiénes componían esta tropilla? Pues muchos exiliados, los mismos exiliados, y personas que tienen activismo por Colombia, ¿no? Derechos humanos, por la denuncia de las barbaries que se cometen, en fin. Esto era benévolo, o sea, voluntarios, y la cosa se echó a andar, y empezaron las entrevistas. De estas personas que entrevistaron, la gran mayoría, pero realmente, por no decir todos, pero casi todos, no tenían experiencia de entrevistadores, no habían hecho nunca una entrevista, y mucho menos una entrevista de este tipo, pero tenían nociones de que no podían hacer las entrevistas que se han hecho en los consulados, o cuando se han hecho las entrevistas a las víctimas, donde hay un gran maltrato, donde una persona se rompe y no hay ni un pañuelo Kleenex y pasa el siguiente. Saben que se necesitaba un grado de humanidad enorme y de comprensión al otro, de que su verdad no se le podía poner en duda, independientemente de que la memoria es un instrumento muy traidor, pero es lo único que tenemos, no se le puede dar fiabilidad, pero 100%, pero ahí está, y es de lo único que podemos, es la única herramienta que tenemos para explicar nuestro pasado. Y también se tenía claro que se necesitan también pruebas, digamos algunas pruebas de realidad, pues no es que todo es el delirio y la fantasía, así que no era fácil, y sin embargo, bueno, se hicieron talleres para que las personas que sabían le enseñaran a los que no sabían cómo se hacían las entrevistas, y arrancó, y finalmente se hicieron entrevistas en 24 países, cerca de 2.000 testimonios se recogieron. Esa es la historia de la memoria del exilio en la Comisión Colombiana de la Verdad, contada rápidamente. En Francia, pues también hubo este tipo de, se llamaron nodos, los grupos, las antenas que ayudaban a la Comisión de la Verdad, capítulo exilio o macroterritorio exilio. En Francia pues también se hizo eso y se hicieron las entrevistas. Yo participé como entrevistadora con otras personas, fundamentalmente con otra en París. Entonces, cuando uno hace recoge el testimonio de alguien, y de un exiliado en este caso, de una víctima, si queremos, y si la persona se reconoce como tal, ¿no? Necesariamente no es así, hay muchas personas dispuestas a asumir que lo que les pasó las hace víctimas de un conflicto, ¿no? En todo caso, es un momento de reminiscencia, ¿no? Cuando la persona está contando su historia, está volviéndola a vivir y vuelve a dolerle, ¿no? No es un recuerdo, es una reminiscencia que es diferente. Los lastima, pero también los sana, los sacude, los zarandea, pero también les alivia esas heridas que han guardado ahí, ¿no? Muchas veces en silencio. Y hay un momento en que ese proceso de reminiscencia parece ir más allá de la conciencia, ¿no? Ya no lo controlas. Es como que si has guardado esas historias dolorosas que son tu vida misma, las has guardado en silencio, con un candado, y en un momento dado, cuando decides abrir esa caja de Pandora y contar, ya no puedes parar. Empiezas a hablar y te das cuenta que al final de contar esas historias ya no eres la misma persona. Eso, fundamentalmente a los que hicimos las entrevistas, pero también muchos de los del nodo de París, Francia, habían sido entrevistados. Entonces también habían vivido desde el otro lado de ese proceso, ¿no? Desde el que da el testimonio. Que no podía quedarse, todo este proceso y toda esa riqueza, esa vivencia tan singular, no podía quedarse simplemente en una grabación que se manda
para Colombia, para que la tengan en cuenta en el informe final, en los patrones de violencia, exilio. Está muy bien, y esa era la intención primera, pero por haberlo vivido sabíamos que era mucho más profundo y existencialmente único. Muchas de esas personas no cuentan su historia, igual que aunque si la han contado antes, ese momento vuelve a ser único. Entonces ahí empieza a surgir la idea de qué hacer con esto, qué hacer con estos testimonios que por el momento eran relatos sonoros. Y así es que nace Voces desde la otra orilla, que es la exposición que hoy les vamos a presentar. Un segundo. ¿Qué hacer con esas historias? Son dolorosas. ¿Cómo contarlas a la gente? ¿Cómo hacer que una persona se aguante esos 10, 12, 5, 40 minutos de historia pesada, que tiene dolor, que tiene muertes? Y se nos ocurrió que la única manera era el arte. Había que echar mano al arte o a la creación artística, para ser un poco más modesto realmente y asumir lo que hicimos. ¿Por qué? Porque la creación artística, pues por sí misma, porque es una creación artística, es vida, y era esa vida que surge de la creación artística lo único que le podía bajar o suavizar o aliviar la carga mortífera que tienen estos relatos, ¿no? Estas historias que desembocan en el exilio. Cuando digo carga mortífera es porque si aquí hay exiliados, pueden saber que incluso cuando uno se va del país, por los motivos que sea, pero sobre todo cuando los motivos son la guerra misma, siempre hay una historia de muerte atrás. De alguna manera alguien ha matado, eres hijo de un desaparecido o de un ejecutado extrajudicialmente, o de alguien que murió en combate, en fin. Pero además cuando llegas a la nueva tierra, al nuevo territorio, de alguna manera estás muerto. Porque hay muchas cosas que se han muerto en ese trayecto, que se quedan allá, parte de ti mismo, y tienes que empezar a revivir, ¿no? A reconstruirse. Entonces, esa carga mortífera de la que yo les hablaba, por eso me atrevo a decir que es así una carga mortífera que hay sobre las historias del exilio, teníamos que también ataviarla como con un manto poético, ¿no? Todo ese dolor, el horror, la resistencia también, porque son historias de resistencia y de mucha dignidad. Y lo que pensamos era, en este proyecto buscábamos aliar arte, nuevas tecnologías y todos los sentimientos y sensaciones y emociones de las que les he hablado en una tarea pedagógica. Esto es sobre todo para que en ese país, por supuesto afuera también, pero en ese país los niños, los jóvenes puedan ver esto y saber qué pasó y ver que a veces lo más hermoso puede surgir de lo más horrendo. Entonces, cuando les hablé de nuevas tecnologías es porque decidimos hacer una exposición virtual. Uno puede entrar, aquí no, porque no tenemos los medios, los cascos y las cosas, pero la idea es esa y ojalá podamos algún día mostrarla así. Y entonces tú caminas por ahí con los aparaticos, entras a ellas en tercera dimensión. Los relatos no, porque los videos no son en tercera dimensión. Eso es lo que intentamos hacer y bueno, salió. Lo hicimos por un lado hicimos los videos. La otra cosa importante es que los videos, las historias, en principio, como supondrán, como les he explicado, eran relatos sonoros. Y eran relatos sonoros, eran un testimonio. Entonces, tuvimos que echarle mano a muchas argucias para editar y muchos recursos para poder editar un relato que no está hecho para hacer audiovisual. Esto no fue hecho para hacer, no sé, documentales, para participar en concursos, ¿no? Estos eran relatos sonoros, testimonios para una comisión de la verdad. Entonces los montamos y había algo que pues por lo menos yo intuía que por ahí era, y es que tenían que ser editados por los mismos exiliados. Entonces aquí se transmutan los saberes, o sea que el que es protagonista de una historia es el editor en otra, o es el cámara de otra, y así
porque me parece, pues, la memoria no se queda en el pasado, es decir, la memoria transcurre con el tiempo, ¿sí? Y se va moldeando, se va como esculpiendo con la realidad que vive la persona, su propia historia, pero también con la memoria de los otros. Entonces me parecía que en esta creación era importante que quienes trabajaran en la edición, en la parte técnica y en el montaje de estos audiovisuales, también fueran exiliados. Y bueno, finalmente logramos hacer varios videos. El primero se llama... Bueno, primero vamos a entrar a la exposición para que yo me calle un poquito y ustedes puedan ver de lo que les estoy hablando. Esta es la exposición. ¿Quieren apagar una luz? No lo ensayamos. Bueno, vieron a grandes rasgos cómo es. Esto es, escogimos que fuera al aire libre, no es original, fue bastante inspirado en la Bienal de Venecia virtual, pues porque ¿Puedo prender la luz y no poner la luz? ¿quieren verme? Porque la pandemia influyó mucho en este tipo de trabajos, en que las cosas empezaron a ser virtuales, y también en la necesidad del aire libre y de los espacios cerrados al estar protegidos nos hicieron mirar hacia la naturaleza y hacia afuera, ¿no? Escogimos la laguna de Guatavita, pues porque es un lugar muy especial y es... Es en realidad la laguna de Guatavita, pero las que hayan ido a la laguna de Guatavita no habrán visto esas malocas. Bueno, esas malocas son creación, ¿sí? Las malocas que son exactamente, pues investigamos y esas son las malocas de los muiscas que habitaron la región, así eran sus malocas. Entonces decidimos que fueran las salas, o sea, las salas son esas. Este es el lobby, aquí tenemos el contenido, hacia la izquierda está la sala herencias, la sala identidad, sala transformaciones y sala nostalgia, que son las que tenemos listas por ahora. Aquí está el video del lobby y aquí está el texto curatorio. Cuando ustedes entren a esta exposición a visitarla tendrán que dedicarle unas 3 horas y tendrán que leer por favor los textos porque explican mucho de qué se trata, o sea, los van conduciendo a la gente. Cada video tiene su ficha técnica que ya veremos. Los voy a invitar entonces a que apaguemos la luz y veamos el video Mi vida corría peligro, voces desde esta orilla, que es el video fundacional. ¿Alguien quiere verlo en francés? La amenaza toda la infancia era... ¿Alguien quiere verlo en francés? No, Digamos, subtitulado Sama. La disección. con subtítulos o con eso. Con los subtitulados. ¿Podemos abrir el subtitulado? Vamos a abrir el subtitulado con él. El subtitulado no está colgado ahí, entonces ustedes tendrán paciencia mientras Agustín lo busca. Y les cuento que este es el primer video que... La amenaza toda la infancia eran las Fuerzas Armadas, la policía. De todas maneras en Colombia hay como una de la muerte que ronda y de los había
pienso que sería una de la muerte. Que se lanzaron los dos. Ya. Ahora sí. La amenaza a toda la infancia eran las Fuerzas Armadas, la policía. De todas maneras, en Colombia es como una de la muerte que ronda y yo sentía, pienso que seguiría sintiendo que mi vida corre riesgo, que en cualquier momento podría morir. Cuando yo salgo de la cárcel, un mes antes habían asesinado a mi hermano, él me entiende, antes de que lo asesinen, le dicen que sabían que yo iba a salir pronto y le dijeron, dígale que se cuide. Yo salgo el 27 de agosto, entonces se había contactado el ministro y el ministro había dicho, nosotros no podemos hacer nada que se vaya del país. Teníamos que protegernos de la sociedad y de la policía. Entonces, a los 22 años decido, bueno, me voy de Colombia, no puedo vivir más aquí, ya vi demasiados muertos, ya me apuñalaron 3 veces, ya me dañaron casi una pierna, ya vinieron al salón de belleza a atracarnos 4 veces, no podemos estar ni siquiera en el sitio donde nos ganamos la vida, en la noche teníamos que salir siempre casi armadas. Para mí salir con un cuchillo en el bolso o salir con una botella, para mí era terrible. Nos fuimos de una casa a otra, estuvimos escondidas y ahí nos fuimos para Panamá, encerradas en una casa hasta que un día nos invitaron a comer helado, pleno día, muy extraño porque pues salíamos de la noche por la nochecita y ahí fue que mi mamá nos dijo que habían matado a mi papá. Teníamos nuestro helado y estábamos debajo de un árbol gigante, no sé más. Pues yo no entendía nada. Yo no sabía muy bien qué quería decir, que alguien esté muerto para siempre. El día de que nos dieron la noticia en tribunal, le dieron el estatus de refugiado. Mi mamá saltó. Uno como que siente que al fin hay una luz. Es como una victoria, pero el sufrimiento que está detrás de todo no se compara con nada. Si prendo una vela, la prendo porque por mi abuelo, que lo mataron por liberal, por mi papá, que lo mataron porque estaba en política, porque yo estoy acá, que estoy bien, sí, estoy muy bien, pero estoy acá, no estoy allá, no estoy con mi mamá. ¿Por qué? Por eso, por un conflicto que nos impidió vivir una vida. A los 50 años me doy cuenta a qué punto reconstruirse después del exilio es una prueba fuerte, marcada por la tristeza de lo que quedó, de donde venimos, las cosas que te forzaron a abandonar este país te hicieron encontrar de pronto cosas maravillosas, pero al mismo tiempo siempre la pregunta ¿por qué? Nosotros crecimos con peligro de muerte y eso no se me ha quitado. Ese miedo de que nos puedan matar. Yo parezco un gato, yo todo el tiempo estoy, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Yo sigo pendiente a ver que están tirados. Todavía yo tengo miedo a la policía. Pasar un aeropuerto, una frontera. Yo les digo a los niños, viene la policía hasta atrás, siempre me dicen, pero no te están buscando. Pero para mí, a mí sí me están buscando todavía, me muero el susto. El reto fundamental, lo que me permitió volver a tomar como hilo de la vida, fue el reto de reconstruirla. Y la llegada de los hijos es fundamental. No solamente sobrevivir uno por uno, sino sobrevivir por ellos. Es importante, aunque no sea fácil, mantener y cultivar esas dobles culturas, o esas múltiples culturas. No habla de desarrollo, pero bueno, lleva muy metido en uno, pero también aprende muchas cosas, y aprende a ver el mundo de otra manera, y aprende a verse desde la distancia, desde esa otra vida, porque además también uno se puede casi que permitir de hablar de otras vidas. Este es nuestro primer video. La amenaza a toda la infancia eran las Fuerzas Armadas. Vamos a repetir hasta que de todas maneras en Colombia. ¿Los dibujos de quién son?
Ya vamos a hablar de él. Entonces, este es nuestro video fundacional. Yo les había hablado de ese torrente de voz, ¿no? que se desata cuando la persona en su proceso de reminiscencia pierde el control sobre su recuerdo, sobre su memoria, y es la voz la que se apodera de ella. Eso no es fácil, eso muchas veces se logra en una segunda o en una tercera entrevista. La primera es muy como posemos para la foto, que es lo que tengo que decir y decirlo bien, sobre todo porque los exiliados también están marcados por el discurso que han tenido que decir enésima veces a las entidades oficiales para recibir su estatus, ¿no? ¿Qué es lo que Europa quiere oír? Yo se lo cuento. Entonces, despojarlos también de eso no es fácil, es decir, eso está muy inmerso en ellos aún inconscientemente. Así que esa interacción, 2, 3 entrevistas, ahí ya empiezas a encontrarles esa voz, ese torrente de voz. Aquí tenemos, la idea nuestra era mostrar cómo el momento de la salida, el peligro, la muerte de la que les hablaba, y la llegada al otro país, que también es brutal, es fractura de la identidad, y luego como una especie de balance de lo que es el exilio, que es muy complejo, porque de todas formas tú haces tu vida en el otro país y también tiene muchas cosas muy lindas y un arraigo en tu diferencia, en tu singularidad. Eres otro, con O mayúscula, eres el otro. Nosotros trabajamos, como la pandemia estaba en pleno furor, entonces trabajamos la edición, decimos que fuera un trabajo colectivo, todos los del nodo, la mayoría, y nos reuníamos por Zoom y yo les pasaba las propuestas de las entrevistas, qué pedacitos, ellos ordenaban, cómo hacíamos el relato, había propuestas, nos demoramos bastante, pero fue un trabajo, como les digo, de muchos saberes cruzados. Y luego lo editamos entre todos y escogimos los dibujos que ustedes vieron, que espero les hayan gustado. Son los dibujos de un ilustrador, se dice, ¿no? Un ilustrador australiano que ha trabajado mucho el tema del exilio. Entonces, pues pedimos su autorización y pues, algunos dibujos que pudiéramos utilizar de su obra, y así surgió. Yo les voy a decir el nombre de la persona porque no quiero pronunciar mal, estoy aquí que paso hojas y hojas, como ustedes han visto, y no lo encuentro. Entonces, pero va a llegar ya. Emigrantes se llama la obra, y la pueden conseguir, la obra está aquí en francés. Él se llama Shaun Tan, y este libro específicamente Emigrantes cuenta narra sin palabras, no solo ilustraciones, pero es un relato hermosísimo, sin palabras, las historias de aquellos que se sienten extraños en tierras extrañas, dice él. Debo comentarles que la versión en francés fue traducida por Constanza Marín, que está aquí presente y que nos ha ayudado a transcribir varios ya de nuestros videos. Entonces íbamos caminando por acá y uno sigue, ustedes ven las flechas, esas flechas son las que nos van a llevar a pasear por la exposición, como está haciendo Agustín. Entonces vamos, damos la vuelta y ¡pum! Llegamos a la primera, para un segundo, stop, y ahí vamos a entrar a esa casita que es nuestra maloca de la sala Herencias. Como verán, de la laguna de Guatavita llegamos al Guggenheim de Bilbao. ¿Por qué? En cada sala, cuando uno hace clic y entra de la maloca, salta a una ciudad de Europa que está relacionada con las historias que se cuentan en esa casa. Aquí el Guggenheim de Bilbao, o Bilbao específicamente, porque allí se constituyó el grupo segunda, tercera generación en el exilio. Se llaman los primos, entre ellos se llaman los primos. Algunos de ellos se conocían, otros no, pero ellos todos se reconocieron allí.
son los hijos de los exiliados, son los muchachos que nacieron aquí o que llegaron muy pequeños y que cuando se encuentran por iniciativa de la Comisión de la Verdad en Bilbao descubren que eso que habían pensado que era único, que su historia, que los diferenciaba de todos los niños franceses o de todos los niños belgas o de todos los niños canadienses, era la historia de todos ellos, la misma, los dolores, el haberse hecho familias que no son familias, pero que las convierten en sus tíos y en sus primos, a gente amiga que nada que ver, la diferencia, los silencios de los padres, ¿sí?, frente a algo que ellos saben que pasó muy doloroso, pero que no se les cuenta en totalidad. Muchas veces los padres creen que los hijos ya saben todo, los hijos apenas intuyen, pero también imaginan muchas cosas. En fin, ahí ellos, y ahí por eso se reconocen y se llaman los primos. Si ven acá, podemos parar un segundo en stop y vemos todas las salas. Cuando ustedes entren van a tener estos dos iconos. El primero es pues volver al lobby, que no nos vamos a ir. Eso es por si algo se nos olvidó en el lobby. Pero si nada se nos olvidó, vamos a hacer clic en esa vasija que es, antes de que hagamos clic, esa vasija es el ofrendario en el que se encontró la balsa muisca. La balsa muisca, para los que no sepan, es una de las joyas, si no la más importante, de la cultura orfebre, digamos, precolombina, antes de la colonización. Es un tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué entramos a esta vasija que contenía un tesoro? Porque vamos a entrar a otro tesoro, pero aquí no vamos a entrar a encontrar la balsa muisca, sino el tesoro de la memoria. Y entramos a un cuarto, ahora sí, que es negro, porque es como la bóveda negra de un avión. Aquí está la memoria. En estas salas, en todas, esta que se llama herencias porque son las historias de segunda, tercera generación. Excepcionalmente esta sala tiene 3 videos, normalmente tiene uno solo y 3 objetos que la persona que cuenta su historia escoge. 3 objetos que han dejado una impronta en su alma, como viajeros de su propia existencia, digamos. Acá tenemos, como les comento, 3 objetos. Uno de los videos es Ser segunda generación y está hecho con varios muchachos, creo que la mayoría franceses. El otro es un documental de Mónica Granda, que es exiliada, vive en Suiza, y que lo hizo filmando el encuentro en Canadá. No lo vamos a ver hoy, pero se lo recomiendo. Y hoy vamos a ver una historia corta de un segundo, don Agustín. Vamos a ver el libro. No estoy listo cuando tú me digas. Yo vivo el dedo movedizo, el dedo ágil. Este video no es de segunda generación, sino ya vendría a ser como tercera. Y denme un segundo, porque las horas me hacen jugarretas crueles. Evidentemente. No me encuentro. Entonces les voy a decir. El libro de Canela, como se llama este video, primero fue un ejercicio periodístico para un taller de reportaje, de radio. El reportaje sonoro se hizo para este ejercicio que la periodista tenía que hacer, y después de que lo hizo, lo guardó, permaneció archivado junto a las lágrimas y los sentimientos que en su momento despertó quienes lo escucharon en este taller de radio de periodistas, ¿no? En 2019, cuando la Comisión de la Verdad conformó el nodo, segunda y tercera generación en el exilio, la entrevistadora desempolvó este relato sonoro y lanzó, pues con la ayuda de la niña que había contado la historia, en este caso Canela, mezclaron en un molde pues el relato, los dibujos y fotos del álbum de la niña que ella escogió para hacerlo, para volverlo audiovisual. Dice, durante la entrevista, la entrevista que se hizo primero, años atrás, cuando la niña tenía 8 años, durante la entrevista ellas olvidaron quiénes eran la una para la otra. Editando el reportaje, volvieron a ser madre e hija. Y bueno, es hecho por el nodo. Pues ahora sí puedes hacer.
Parler des enfants d'immigrés, c'est parler en 2 langues, c'est aussi parler d'un long voyage qui n'en finit pas, d'une identité construite sur la mémoire des autres, d'être différent en étant semblable. Parler des enfants d'immigrés, c'est parler des enfants d'ici et d'ailleurs. Portrait de Canella, une enfant qui nous raconte tout. Je m'appelle Canella et j'ai 8 ans. Je suis née à Paris, je suis française, mais d'origine colombienne. Ça veut dire que je suis née en France, mes parents viennent de Colombie. Je pense que je suis allée 3 fois. Je me rappelle qu'il y a toute ma famille en Bogota. À la maison, je parle beaucoup plus français que espagnol. Mais des fois, je parle un tout petit peu espagnol et à l'école, je parle tout le temps français. Ma mère, elle me parle plus souvent en espagnol et mon père, il me parle des fois en espagnol, mais aussi en français. Je suis colombienne, mais ça, pour moi, il n'y a pas trop d'importance. Je trouve qu'on est quand même pareil, même si on n'a pas la même origine. J'ai 2 amis qui sont très proches, qui parlent espagnol, et des fois on parle espagnol, des fois on parle français. Il y a Manuela, et il y a aussi une autre qui n'habite pas ici à Paris. Elle s'appelle Octavia, mais elle est argentine. Et ce sont mes amies, elles sont très proches de moi. Manuelita vivía en Pehuaco, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. À Paris, ella se fue. Ça parle d'une petite tortue qui vit à Pehuaco, qui part à Paris, on ne sait pas pourquoi, et elle rencontre une tortue. Et elle tombe amoureuse, et après on l'a colorée et voulait être un peu en française. Après on met une perruque, des petites bottes. Elle cherche partout, et elle ne le trouve pas. Et quand elle revient à Pehuaco, elle voit qu'il était là en train d'attendre. Son amoureux, enfin, ma mère, sa vie a été comme la chanson de Manuelita. Et elle était en Colombie, et après, elle est partie à Paris. Elle a trouvé un amoureux, sauf que ma mère, elle n'est pas revenue. Je ne connais pas l'histoire de ma mère. Personne ne m'a raconté. Je ne sais pas pourquoi. Allez, venez et entrez dans la danse. Courez, venez, c'est votre jour de chance. Il y a un autre endroit aussi que j'aime, ça s'appelle Strasbourg. Et je trouve que c'est très joli aussi parce qu'il y a ma grand-mère qui vit là-bas. Elle vient de Colombie. Parce qu'en fait, il y avait comme une petite révolution, une chose comme ça, une petite guerre contre le gouvernement, et ça s'appelait M19. M19, c'est comme un groupe, comme une bande, on peut dire, contre le gouvernement. Ma grand-mère était recherchée, et donc, soit ils allaient la mettre en prison, soit ils allaient la tuer. Et alors elle est partie, et après elle a appelé mon père et son père. Ils sont restés en Colombie, et après ils sont partis à Paris. Ils sont allés à un endroit, un champ de réfugiés, parce qu'en fait, ils n'avaient plus d'argent. Et après, ils ont dû chercher plein d'endroits, et ils ont dit que c'était mieux d'aller à Strasbourg. Et après, je ne sais pas comment ils ont fait pour rencontrer ma mère. J'aimerais peut-être vivre là-bas, en Colombie, mais pour moi, c'est quand même un peu triste de quitter là où je suis née. Ça me manque de plus voir ma famille depuis longtemps. Quand même, j'aimerais bien voir ma famille. Et c'est aussi difficile de quitter Paris parce que j'ai jamais changé de maison aussi. Mes parents sont séparés, mais j'ai jamais eu une maison. Je suis née dans une maison et je suis restée depuis 8 ans. C'est-à-dire depuis toute ma vie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Et voilà. Bueno, como verán, no habrá lugar para secretos.
Lo que es interesante en esta entrevista es que, cuando la estaba haciendo, es verdad que a nosotros se nos olvidó, o por lo menos a ella, se pasó por completo que yo fuera la madre. Y ella hablaba y yo le decía, pero pues tampoco cortada, ¿no? Porque, a ver, esto era un ejercicio periodístico, como les digo, esto era para hacer un 430. Sin, mi proyecto era hacer un 430, un reportaje sonoro de 430, sin voz off, solamente con la... Entonces, yo llegué corriendo y le dije, ven, dame una entrevista que necesito hacer un ejercicio. Siéntate acá y empezamos a hablar. Y le digo, ¿quién eres tú? Y entonces ella empieza a hablar y hablar, y yo me doy cuenta, cuando ella me dice lo de la mamá, por ejemplo, yo le digo, pero no, algo te habrá dicho tu mamá. ¡No! Ok. Completamente metida en su historia. Y eso me pareció muy interesante. Eso me había sucedido hacía un tiempo, mucho tiempo atrás, con unos hijos de exiliados de Suecia. Esa manera como ellos fácilmente se meten en la historia y se desatan, ¿no? La otra cosa que yo rescato de acá, de estas sala de herencias, y el contenido de estas sala de herencias, es decir, de los relatos de la segunda y tercera generación, es que yo creo que los hijos de los exiliados, y lo he dicho varias veces, son como la metáfora del exilio, son realmente lo que en ellos son como un crisol, y la complejidad de ese tiempo o ese territorio de frontera difusa entre el aquí y el allá, y ese lugar sin tiempo. Ellos lo han vivido, digamos que no es que lo hayan vivido más, es que son ellos los que realmente nos pueden contar eso cuando hablan de sus vidas. Un día, hace muchos años, un niño que tenía como unos 4 o 5 años en Suecia tenía la manito así atrapada y no la abría. Fue un amigo, hijo de exiliados uruguayos, nieto de exiliados uruguayos también. Entonces, abre la manito, no, pero ¿qué tienes ahí? No. Bueno, por fin, abre. Dijo, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no la abre, Joaquín? No, es que me da miedo que se me vaya al uruguayo. Y nosotros, entonces no ven, no se te va a ir, seguro que no. Te ayudo, yo lo atrapo si sale corriendo, pero dejamos ver, porque ya pues la cosa era como, que hace Uruguay ahí metido, ¿qué es Uruguay? Y él lo abrió con mucho susto, y lo que tenía durante horas cerradito era un llavero en forma del mapa de Uruguay. Y tenía pavor de perder ese territorio al que nunca había ido, pero por el que su padre seguramente lloraba oyendo tanto. Seguramente no era así. Entonces, y otra niña, es otra historia que siempre cuento, pero por eso empecé a sentir lo importante que eran las historias de estos muchachos. Una niña que debía tener 14, 15 años, y hija de argentinos, nacida en Escandinavia también, que me decía, yo quiero encontrar mi lugar en el mundo, no lo tengo. Y había nacido en Escandinavia, pero había nacido con una maleta en la puerta, porque siempre estaban pensando en que un día van a regresar. Entonces, bueno, si podemos oír el objeto, un solo objeto, que es, adelante, no la tortuga, porque la tortuga ya lo vieron, Somos el mar Caribe derritiendo la nieve de los Alpes, la cordillera de los Andes vestida de hojas de otoño. Aves migratorias, hijas e hijos de sobrevivientes. Los milagros existen, somos de carne y hueso. Y hay otro. Estos son extractos de los videos, y hay otro, pero nosotros les pedimos que nos dieran qué objetos que sentían. Entonces ellos propusieron los barquitos de papel y el rompecabezas del mundo. Esta generación de exiliados significa en mi caso estar dividida, porque estoy hecha de muchas piezas. Por una parte está Colombia, el país donde nací, el país de mi familia y de sus luchas, pero también hacen parte de mí los países donde viví y los amigos que fui dejando. Y ahora también hacen parte del rompecabezas este nuevo país que me acogió,
la familia que construí, los amigos, un nuevo idioma. Soy todo esto. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo unir las piezas? ¿Cómo enlazarlas unas con otras? ¿Cómo unir pasado con presente y compartir esta historia con mis hijos? Buscar respuestas y construir juntos nuestro rompecabezas. Ok, bueno. Eso, les he dado un paseo rápido por esta sala y ya vamos a terminar con... Cuando estén en las salas, hay una trampilla hecha a propósito y es que los mandamos o al lobby, por si algo se les quedó, o directamente a la sala siguiente para que no se pierdan y puedan seguir el orden del viaje. Entonces, aquí la sala siguiente es identidades y justamente vamos a ver un video de identidades, el video que hay. Entonces, ahí vamos a la puerta, es el mismo mecanismo. Entramos o una ciudad europea. En este caso es París, porque la historia de la persona que vamos a escuchar, el testimonio, tiene que ver mucho con Francia, con París. Es la historia de Sandra Milena, Florence y Sandra Milena, o viceversa, se llama este video. En Francia, los padres, podemos entrar hacer la vuelta y entrar a la vasijita para que nos lleve a nuestra caja de la memoria, caja negra de la memoria, donde vamos a ver el video. Antes de verlo les digo, en Francia los padres adoptivos de Sandra Milena la convirtieron a sus 18 meses de edad en Florence. 30 años más tarde, Florence recuperó a Sandra Milena de los archivos y de la memoria de San José del Guaviare. Florence, la niña de linaje noble, criada con solvencia en los viñedos del sur francés. Sandra Milena, la niña de genealogía pobre, nacida en las entrañas de la selva colombiana. Dos criaturas en una, unidas, desunidas, fundidas, confundidas, una y luego la otra. Una es la otra, una tras el rastro de la otra. Este es el relato de una identidad expoliada, la búsqueda incansable de la madre biológica, el rescate de un patronímico desheredado. También es la historia de los niños adoptados en un país que huele a guerra. Florence y Sandra Milena, o viceversa, es un diario de viaje, carne de voyage, así fue editado como tal, hacia la propia existencia del cronista. Los artesanos del video lo colorearon con dibujos en tinta china hechos por Florence y cosieron sus páginas con las canciones que a lo largo de la travesía de su vida han dejado una impronta en el alma de esta viajera. Este es uno de los videos que más quiero porque son esas historias periféricas que nos hablan, nos dan indicios de la guerra más allá del formato no oficial, incluso, pero no solamente oficial, sino del clásico. Cuando uno mira la historia de los niños adoptados en Colombia, se da cuenta que no está muy trabajado, a diferencia de Salvador o Guatemala, Argentina o España, niños adoptados durante periodos de guerra. Durante la guerra se da las mafias de todo, es la venta de niños, es como moneda corriente. En Colombia ocurrió, vuelvo y digo, no se ha investigado. La idea de hacer esta historia con Florence era sobre todo como dar un primer elemento, un primer paso más bien, en esa escalera peldaño a peldaño que tendremos que subir para investigar qué pasó durante los años más álgidos de la guerra, durante los años 80, por ejemplo en el Guaviare, que salieron tantos niños adoptados. Florence, buscando su identidad, buscando a su madre biológica, descubre que hay cosas turbias en su adopción. Y bueno, vamos a verlo. Sí. ¿Qué? ¿Algo pasa? No, todo bien.
un hombre muy viejo, muy antiguo, es una familia del sur, noble. Del lado de mi mamá es aristocrática y del lado de mi papá es más burguesa. Yo vivo en París y hago intervención artística en las escuelas, digamos. Soy la mayor de una familia compuesta de 3 hijos, entonces tengo una hermana y una hermana, también adoptados, de una familia diferente que la mía, de Colombia. Los 3 somos adoptados. Mi nombre inicial es Sandra Milena Granados López. Yo nací el 12 de noviembre de 1984 en San José de Guayaquil, en Colombia. Yo tengo una familia colombiana de sangre biológica. Mi mamá, que se llama Blanca Nora Granados López, y un papá que yo no sé nada de él. Le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et l'oubli, plus rien c'est fini. Lo que yo sabía toda mi vida, hasta mis 30 años, era que mi mamá no podía guardarme, yo no tenía familia para cuidarme y que mis papás franceses me han adoptado y que yo llegué del sur de Francia, Montpellier, tenía 18 meses. ¿Y ya? Petit, 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 tu es là pour t'amuser. Pense bien la pierre, prends cadeau, tu mets tes pieds. Mi mamá adoptiva me decía siempre, nunca sufriste. Y en mi cabeza de niña, yo me decía, bueno, yo no sufrí, ok, si no podía cuidarme, pero al mismo tiempo yo me recuerdo diciéndome, ¿cómo no podemos cuidar a su hijo? Siempre a la mesa, cuando estábamos comiendo, pregunta siempre la misma cosa y recibir siempre la misma respuesta y cada vez preguntar para saber si un día yo podría esperar tener un elemento más, pero nunca yo tenía más. ¿Qué querías saber? ¿Cómo yo me llamé? Sandra Milena. Eso yo lo sabía. Como a 20 años yo creo. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque yo no lo pregunté. No era un secreto. Todo el mundo lo sabía. Toda mi vida, desde muy niña, tenía que casi todos los días contestar esa pregunta. ¿Y tú, Flor, de dónde vienes? Bueno, yo nací en Colombia, pero yo fui adoptada. Ah, sí. ¿Tu papá murió? Sí, pero yo soy bien. Las personas me decían, ¿podemos hablar de eso? No, está bien, hablamos, pero yo no tenía nada que decir más. Cuando era adolescente, empecé a mentir y yo decía que yo nací en Brasil. Cuando empecé a no mentir más después del colegio, porque tenía que continuar mi mentira hasta el fin de las clases, y escuché un poco más de Colombia, la guerrilla, coca y hoguera, narco. Ah, bueno, yo sé por qué hablé de Brasil. Era una manera de evitar de hablar de un tema que yo creo fue muy difícil y yo no tenía ninguna respuesta. En mi primera casa había cositas, fue objetos y imágenes y fotos. Fotos de flores, por ejemplo, de mercado, de especies, había tela de 1000 colores que tenemos todos. Esos elementos hablaban de Colombia. Yo no tenía nada más, como si estaba suficiente para mí. Mi adolescencia no fue fácil, no fue muy enferma. Yo no podía mover, no puedo decir más. Yo tenía más vida de niña y a partir de 20 años me sentí un poco mejor. Pero al mismo tiempo yo vivía siempre con un sufrimiento interior que no se manifestaba de manera muy clara, una incapacidad de estabilizarme en cualquier cosa en mi vida. Casi 10 años de dificultad. Tenía la impresión de vivir con los ojos cerrados. El futuro no lo podía imaginar.
Pensé eso, como un día yo sé que va a llegar algo y que mi vida va a empezar. Era un poco como espectadora. ¿Y llegó ese algo? Sí. Je vais faire comme lui. Petit, 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 tu es là pour t'amuser. Pousse bien la pierre, prends cadeau, tu mets tes pieds. Y a partir de este momento mi vida cambió totalmente. Era de nuevo como cuando era niña. Cuando era niña, no. Allá o acá. Allá y acá. Yo vi los colores, la vida, la música, los horrores. Voy a hablar a cualquier persona sin juzgarme o en un video conté mi historia y ya empezó la reconexión. Sí. Sí. Había una amiga allá en Colombia. Yo podía hacer un poco de turismo y yo me fui así. Ella me decía, toma unos papeles de adopción, ¿no sabemos? Yo decía, ¿no? ¿Crees? No quería hacer la búsqueda. Yo no me decía, este momento voy a buscar a mi orígenes, a mi mamá, no. Era para viajar. Mis papás, mi familia que decía, así tienes que buscar, quizás vas a encontrar tu familia allá. Todo el mundo alrededor de mí tenía más una idea precisa de lo que podría ser este viaje, excepto yo, pero con una intuición que yo tenía que ir, y yo fui. Fue un viaje de vacaciones que se transformó en una investigación, y esa investigación se repite durante 3 o 4 años, todo después de... Yo construí toda mi vida a partir de Colombia. Empecé mi vida nueva con Colombia, con la búsqueda y con el arte. Yo recuperé mi certificado de nacimiento y yo vi el nombre de mi mamá, primera vez. Blanca Nora Granada. Y hola, toda mi vida, pues no sé cómo explicar. Yo tenía una emoción muy fuerte, muchas cosas salieron. Leyendo eso, su edad y su nombre. Tenía 24 y que yo nací a la casa. Fue 3 elementos, pero es como ese día yo nací, porque, no sé, había un inicio de algo. Yo decía a la hora, yo me decía también, ok, vamos a buscar. Yo tomé en serio algo en mi vida por primera vez. Después nos fuimos a la Registraduría Nacional. Y fue la primera decepción. No, San Ramírez de Granado, lo ves, no existe, no hay en San José de Guavera, no hay nada. Y yo me decía, por favor, ayúdame, por favor. Para mí era imposible que un papel administrativo puede ser falso. No es posible, mira, ¿por aquí? No, pero no coincide, ¿ves? No, mira, no hay foto, no hay nada. Y la persona de la administración me ha dicho, usted tiene que ir allá, somos el gobierno, tiene que saber, y a ese punto se cerró la búsqueda porque a esta época ir en el pueblo no estaba permitido, no sé si era prohibido. ¿Era zona de guerra? Era zona roja, todo el mundo me decía, no se puede ir. Hay muchas cosas que tienen mucho misterio, que no son claras. Esa mujer que apareció en el certificado de nacimiento y todos los papeles de adopción, defensora de los menores, que estaba encargada de mi caso en 1984, que era la señora Isabel Velázquez de Acosta. Fue muy raro porque fuimos a buscar en internet y no había datos de ella.
pero había un artículo de prensa donde podíamos ver ella con un caso y mi amiga Laura me decía, está algo raro, está con la justicia. Entonces yo le escribí una carta para pedir más información y recibí una noticia de un amigo allá que fue a visitar a esa mujer, a Isabela da Costa, y había una grabación de la entrevista y yo podía escuchar y ver a esa mujer hablándome frente a cámara, decir que yo tenía que olvidar mi búsqueda, que si buscaba una mamá era ella, que me salvo, y que yo tenía que disfrutar de mi vida, que Dios te bendiga, y Dios y Dios. O sea, a todas luces ella quería evitar que tú buscaras a tu mamá. Claro. Algo que iba a descubrir. Yo pienso que no lo descubrí. Yo quería ir en el Guardián. En este momento, mi amiga Laura me llamó y me decía, no te vayas en Guardián, por favor. No. Y yo no entendí por qué. Y me decía, Flor, yo no te decía toda la verdad. En el Guardián esta época había mucha prostitución. Y su mamá fue matado por una limpieza social, no sé qué, paramilitares que mataban muchos rebeldes y personas como ella. Y su mamá te escondió en la calle, que por suerte te salvaba la vida. Y la policía te encontró y después te puso a la ICBF y a la adopción. ¿Y esa historia de dónde la sacaba Laura? De la señora Velázquez. Fue el final de la grabación del encuentro entre Andrés y la señora Velázquez. Ok, mi mamá ya murió. Ese fue un seísmo, no sé cómo decir. Lloré. Y esta noche yo hice un sueño que me cortaba los pelos muy cortos. Y yo me desperté así. Me fue a hacer 1000 cosas extremas. Fui a hacer un salto de un puente de turismo. Parece nada, pero saltar un puente, eso no es mi carácter. Soy muy calmadita. Saltar así fue un acto, hice el salto porque fue horrible, me lastimó así. No sé si quería morir, pero yo me sentí como un pedazo de carne. Nada. Y yo no sabía a quién mamá era ese grito, si era mi mamá de Francia, yo pensé a ella. Yo pensé a la otra que yo no conocía. Y al final me encontré hacia el suelo, llorando, gritando, ¡es horrible! Pero después me sentí mejor. Empecé a sentir mejor. Después yo regresé en Francia, fue difícil. Y el arte me salvó. Colombia también tiene una riqueza que me tocó siempre, fue la naturaleza. Entonces es el tema principal de mi arte, todo en negro, blanco. Yo dibujé quizás una Amazonia entera de árboles con raíces grandes. Y yo dibujé un perfil de una mujer en la cabeza, la tierra negra, con las raíces, con los ojos negros y con lágrimas negras. ¿Eres tú? Yo no sabía quién, pero había flores blancas. Un tío que me dijo, hace frío cuando miramos. Y después yo decía, yo creo que es un homenaje a mi mamá, que apenas aprendí está muerta. ¿La enterraste de alguna manera? Sí, yo creo. Yo pienso también que es muy importante acompañar a los muertos. Fuimos al Mediterráneo también a llevar flores en el agua. Yo canté, fue con el Palo Santo, había dicho a mis pocos amigos, al final vamos a llevar flores en el mar para que se vaya hasta Colombia, no sé, pues algo así. Y nos fuimos a hacer eso, y cuando regresábamos, yo vi las flores acá, regresar en la arena. Y yo me recuerdo que decía a mi amigo, mira, Blanca no quiere irse. Y después me decía, Blanca no está muerta.
ahora mi amiga me decía, bueno, Flor, ahora puedes venir. Digo que me voy. Ya me comenzó en el avión porque yo estaba mirando, observando todo que podía definir de Guaviare, ¿no? Estaba buscando mi raíces. A partir del momento que vi el Guaviare, que es un río increíble, que hace la forma de una serpiente, yo estaba en admiración y después de wow, es súper lindo. Fue muy fuerte porque estaba poniendo mi primer paso, mis pies en la tierra, y después salir al avión, ¡uy, qué bien! No se puede respirar, mucho calor. La primera impresión. Y la arena, porque las vías no son pavimentadas. No, es súper. Estaba mirando todo. ¡Wow! Todo me parecía enorme. Y al mismo tiempo en construcción también. No hay ruta, es no pobre, pero es muy sencillo, es muy, ¿cómo decir? No hay restaurante, como en Francia. Entonces, yo no puedo impedirme hacer la comparación. Entonces, eso también es un poco duro. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Efectivamente, yo leí 40 páginas de la adopción, todos los papeles de derechos, todo. Y fue que mi mamá era prostituta y que por eso no podía y no quería ser mamá. La mujer de 24 edad no muestra ni manera de cuidar a su hija y fomentar un hogar estable, bla. Que mi mamá Blanca Moragana dos López trabajaba en un bar, restaurante, ganadero, de noche con prostituta. Y que la señora Cortés vivía a la esquina, enfrente de este ganadero, y también que cuidaba a los niños de esas mujeres, pero por un tiempo definido y corto, digamos. Y que lavaba también la ropa de esa mujer, pero con Blanca, no era mi mamá. Era un caso un poco especial porque mi mamá quería que me guardara más. Está escrito, no voy a guardar la bebé más porque si tú te vas y no vuelvas como la Vicky, habla de una a otra, que nunca regreso, no puedo guardar ese bebé después, yo tengo más, ¿no? Y ella contesta, está escrito, no, yo no soy como la Vicky. Es una novela leer eso. No soy como la Vicky, yo te lo juro, voy a venir a pagarte, voy a buscar un trabajo, Pagaba un mes y yo creo que a partir del fin del primer mes empezaba a desaparecer, a no poder pagar, y un día desapareció totalmente. Y el hijo de la señora Cortés, la mamá de sustitución, vio a esa mujer, mi mamá, tomar el avión hasta Villavicencio y nunca volvió. Me abandonó. Y también Osvelia, la hija de doña Elvia, se puso a llorar cuando me reconoció. Yo la encontré en su trabajo y cuando entré en el despacho, Sandra, ¿qué hicimos? Como si ella tenía una culpa, ¿qué hicimos? Yo me decía, pero ¿qué hicimos? Yo me seguro que tenía que hacer, porque si esta familia de sustitución sabe bien que la adopción es el punto final, entonces una adopción no es así, un bebé se va ya. Yo hacía parte de la familia, la mamá de sustitución, de una le llamé abuela, para mí es mi mamá, es ella, porque me cuido. Yo la amo mucho. Ella me habló del abuelo. Ella no vive. Ya, me decía, tú le amabas mucho su abuelo, tú le atrapas siempre sus zapatos. Estaba siempre con él y me mostraba fotos también pequeñas. Sí, era del álbum.
Te tienen en el álbum de la familia. Viene de Sandra, todos los días, hasta un punto que digo, no, yo no soy Sandra, yo soy Flor. Es un poco difícil porque igual yo me fui muy bebé, no tengo ningún recuerdo. Imagínense, yo vivía toda mi vida en otro país, tengo una familia aquí y una otra allá. Ustedes me dicen que me aman, que me adoran, pero al final me abandonan también. Es súper difícil. Al mismo tiempo, el amor que tengo en Francia es suficiente, ¿no? Quizás no. Como muchos niños adoptivos siempre. ¿Y quién me dice que no va a utilizarme o abandonarme de nuevo? Y me decía, tú hacías parte de mi vida, yo te recuerdaba siempre en mi vida, Flor, donde serás en San Ramón, donde estarás. Yo no podía guardarte, yo tenía 5 hijos, yo no podía. Era tan triste que el día de la separación, hasta Bogotá, fue mi hija que tenía que hacerlo porque yo no podía hacerlo. Ella recuerda que fue una separación dura, que fue como un trauma, yo creo, porque quería guardarme, pero no podía. Con qué tristeza miramos un amor que se desmaya, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. El único objetivo era saber la verdad. Entonces, Osbelia y su novia me decía, voy a presentarte una prostituta que se llama Nubia, que es la Luciana, la madame, y tiene un carácter muy fuerte, para ver, es súper chistosa, vamos a ver. Y entonces nos fuimos a este lugar ganadero. Yo entré así y observé, wow, y me imaginé mi mamá así dentro y embarazada, pues me imaginé muchas cosas. Tengo en mi cabeza muy clara los detalles de este lugar, pero la mujer me recibió muy bien y me decía, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Le expliqué, me decía, sí. Me habló de una mujer, quizás mi mamá, pero era una falsa pista. Que encontré en San José del Guaviare durante mi búsqueda eran falsas. No encontré a mi mamá biológica, Blanca, sino encontré a Sandra Milena, yo. Encontré también muchas personas de este pueblo tan generosas. Encontré también el olor de la guerra. Hay mucho sufrimiento, Ese país huele a guerra. A la mamá que me cuido de sustitución. Su hijo Bernardo está en cárcel porque estaba cargando coca. Ella es una mujer honorable. Ella me dijo, mi hija, esa época hacíamos dólares así en la calle. Había mucha plata, prostitución y todo el mundo en Guaviare ha vivido de la droga. No directamente, pero y me decía eso, mi hijo está por llevar ese paquete, pero con ese paquete compremos la casa, Flor, y compremos la finca, y llorando. Como esa otra mujer que buscaba su esposo secuestrado durante 10 años, que se puso a llorar, yo me decía, wow, qué sufrimiento. Llora porque su esposo está secuestrado. Y Omar también, el que grabó todo, me cuenta su historia, me decía, sabes, mi papá murió, era que mi mamá era una indígena, y no se mezclan los dos, y los indígenas aquí, mira cómo están en la calle, se drogan, porque antiguamente tenía una reserva y ya no la tienen, y mira cómo es. Y yo vi la diferencia entre Francia y entendí la realidad, y también lo que me escapé. A partir de ese momento, mi vida es falsa, total.
pleno descanso. Que yo soy una mujer aquí en Francia llorando de no sé qué hacer de mi vida, mientras que en otra parte hay gente que lucha por derechos, no sé, es como wow. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué soy con ellos con un sentimiento de traición? A tu gente. Sí. Sandra Milena, ¿nace o renace en ese encuentro en el Mobiliario con esta familia? Sí, sí, claro. Está todavía en mí, ¿no? Yo no puedo suprimir, soy las dos, pero es una soberanía que nunca ha podido vivir como un guaviarense en San José del Guaviare con su familia. Pues había una familia que ha podido acordarme. La otra es Florence Billet y la otra vive una vida extraordinaria al mismo tiempo. Yo soy en un otro mundo totalmente que tenía que ser, pero no hay una que está totalmente satisfecha. Sí. Por eso que la manera de cohabitar con estas dos partes es viajar, ir a Colombia, conocer colombianos aquí en Francia, París, y descubrir ese país y me alimentar así para dar un poco a esa gran idea. Regresé en 2017 y encontré a Gustavo Madrid. Yo le confío todo mi trámite y me dijo, bueno, te llamo en unas semanas. Y ya el teléfono y Gustavo me dijo, Fla, tengo una buena noticia y una mala. Ah, Dios. Digo, la buena noticia es que su mamá, yo creo, está en vida. Estoy seguro a 80% que es ella. La mala noticia es que ella vive en la calle de Bogotá y es indigente. Oh my God, ok. ¿Sabes? Empecé a tener miedo, como, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué miseria me voy a encontrar? Cuando yo me presenté, la asistente social reconocí mi mamá y me ayudó más que lo que tenía que hacer. Y me dijo eso. Ella está en Bogotá y viene para recibir su CISBEN, su ayuda. Está muy enferma, está muy sola, muy triste. Es una mujer muy linda. Pero como esta está, sí, está bien, está físicamente bien, es mental. Ok. Y me dio una dirección de este barrio San Bernardino. Y me dijo, pero cuídate que es el Bronx de Bogotá. Y yo, vamos. ¿Gustavo? Y yo, sí. Y entonces fuimos allá en taxi de una. El taxi decía, ok, yo no entro aquí. Vete por aquí, porque es muy peligroso, que se cuida, que la. A mí ese momento de pues que no me importa, pero nada. Yo me fui a hablar con mujeres de prostitución, no. Y al momento que estábamos buscando, la señora de la CISBEN nos llamó para decir, regresar, que está en la clínica Fray Bartolomé. Ya le hemos localizado. Quand j'étais petite, je voulais. ¿Qué? Está diciendo el Señor que hace 3 años que estoy buscando a mi mamá. Yo tengo 30 años. Yo la perdí bebé. Ahora estoy en el punto de comer mi mamá. Estamos a 3 pisos de verla. Y me dice que hoy no se puede. Mañana vamos a tomar una separada si yo puedo. Y yo me voy en una semana. ¿Cuántos días me queda con ella? Así es el protocolo. Y al final yo la encontré en una sala de visita, no en su cuarto, no. Y todo está súper cerrado, con llaves. Entré sola, wow, eso es difícil. En esta sala había otra paciente con camisón muy mal. Hablamos de pacientes psiquiátricos. Y ella, yo la vi al fondo,
tranquila, normal. Nos acercábamos en silencio total. Me puse a su lado y no me podía decir nada. Y ella habló primero. Me sonrió y me dijo, hola. Y usted dice que es mía, de verdad. ¿Y por qué dice eso? Y yo le decía, bueno, buenos días, sabes que todo quiere decir que yo estoy bien, tengo una vida bien, que no hay ningún problema. Yo no quiero nada de usted, pero le busqué desde mucho tiempo. Solo quiero saber un poco más de mi historia. Usted ha perdido una hija de mujer. Quizás en 84. Y usted conoce la avenida 21 de octubre. Yo fui allí, el ganadero y la señora Cortés. Y nos abrazamos. Y me dijo, te pido perdón. Y me recuerdo que ella me tomó mi mano. Y tenemos la misma. Igual. Él me preguntó muchas cosas. Ay, ¿tienes un novio? ¿Tienes marido? Sí. Ella me dijo, me chocó un poco. ¿Y él no te va pas? Yo no. Me preguntaba, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? Yo soy artista. Mostré mis fotos de toda mi vida, así con mi teléfono. Y era, wow, ¿qué? Oh, a mí me gusta también arte. Y yo le pregunté primero, ¿y qué pasó con la señora Cortés? ¿Y por qué no volviste? Me dijo, sí, yo fui muy loca, muy jovencita, con amigas malditas, me dijo. Al mismo tiempo, ella tiene un español que no entiendo. Y ella también. Fue súper chistoso. ¿Qué me dice? Fue difícil. Durante la segunda visita, yo hablé de mi papá. Y mi papá se paró. No, yo decía, ¿por qué no hablamos de eso? Se fue a su habitación y regresó. ¿Te sientes mejor? Dice, sí, y yo dije, ¿podemos hablar de mi papá o no? Me dijo, era un soldado. Y yo decía, ¿era Marc? Me decía, sí, que era muy grande, muy fuerte, que era agresivo porque tomaba. Y que cuando ella le dijo que estaba embarazada, no quería verla más. Desapareció. Me dijo que se llama Edgar. Y cuando le pregunté, Edgar, ¿cómo? Me dijo, no, eso no. Yo no tenía ningún número de teléfono, ningún director. Yo tenía solo la confianza, yo confiaba en ella. Yo sabía que ella quería regresar y que yo tenía que seguirla. Estábamos descubriendo el país, ella reconociendo todo con este sentido de libertad, de seguridad, un viaje como una aventura en road trip. Nos fuimos a dormir una noche en un hotel, fue horrible, ella no quería dormir, ella no quería tomar su pastilla, cambió de estilo, se puso el maquillaje, todo loca, con los ojos así, piel negra. Y empezó la locura porque ella no quería comer, empezó a decir, yo tengo dolor de estómago, vamos a la clínica. Yo le decía, no señora, vamos a buscar su mamá. Vamos, estamos muy cerca, vamos. Y al final yo perdí paciencia y yo decía, bueno, yo me voy, yo continúo mi viaje, porque el médico me decía que no tenía nada. Ella no quería que yo decía al médico que ella tenía ese problema con todo el tratamiento y se puso a gritar, ¿por qué dices eso? Yo no soy bipolar y ella va a decir que yo soy loca y yo quiero todo mi tratamiento de mi estómago, no tengo nada más. Y yo también le decía, bueno señora, ¿qué hacemos? Yo no soy legalmente responsable
responsable de usted. Fue muy difícil este episodio, muy difícil. Pero me tocó fue el peor de toda mi búsqueda. Entonces al hospital, ok, me aguardas 2 días y regresamos. Yo le decía, pero señora, usted me abandonó. Y yo puedo abandonar a usted ahora si quiero. Yo no soy su hija legalmente. Yo fui muy dura. Fue un día muy difícil. Y yo me fui al hospital llorando. Ella saliendo, corriendo con su bolsa de plástico. No, espera. Y me dice, podemos continuar, pero primero toma su pastilla, me escucha, no se va, se concentra, se enfoca, respiramos, se quieta y vamos a encontrar su mamá y ya. O te dejo aquí. Como si yo estaba en mamá y venía la niña. Bueno, sí, perdóname. Y me encontró de una todo el mundo. Su hermano y la tía y los primos y la mamá y todo el mundo. ¿Te acuerdas el nombre del pueblo? No sé, mi mental quería borrar esos días porque la verdad es que fue muy difícil compartir. ¿Hay algo que no te gusta? Conocer su enfermedad. Todo el mundo me contaba una historia de Blanca. Mamá era muy difícil, es muy difícil con su enfermedad. Queríamos ayudarla, pero tenía esta enfermedad de bipolar, y también esquizofrenia. De muy pequeña, me contó los tíos que ya tenía 14 años y se quedó en la cama sin dormir, escuchando voces que le decían de salir, de huir. Y me contó la familia, las voces, oh sí, que nos fuimos al médico, ella se escapó de un hospital durante una cura, se escapó 1000 veces. Y un día se fue de la casa, muy jovencita, en el Guaviare. Todo el mundo me hablaba de mi mamá, como si era el caso súper extraño. A su mamá, oh pobrecita. Y yo no quería escuchar eso sin moderación, ni emoción. Yo no quería saber, pues. Yo creo que la enfermedad psiquiátrica es algo muy fuerte, porque además mi abuelo adoptivo era director del hospital psiquiátrico. Yo tenía miedo de también un día ser enfermo como ella. ¿De verdad? Sí, yo sé que no. Mi hermano adoptivo me dijo un día, Flor, yo te admiro porque tenía toda esa fuerza, yo no la tengo, porque si me voy a buscar, tengo miedo que el negro, la oscuridad, donde vivo yo, tengo miedo de irme al terre y de découvrir ce que je vais voir. ¿Qué no aprendiste? Oui, antes todo era el negro, pero la luz, hay blanco, hay luz, y ahora yo puedo poner colores. Jusqu'au ciel, entre la chance et le gris, tu viens et c'est fini. Petite, tu es là pour t'amuser. Pense bien le cœur, prends garde, tu es tes pieds. Petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance pierre la pierre, prends garde, tu es
largo, un video más largo, y como vieron, ella pinta su vida, canta su vida, y ella tuvo una crisis en el momento en que empezó a hacer los dibujos, porque si bien es cierto que tenía un arsenal de dibujos, ya que ella misma lo cuenta, en Colombia Colombia la hace pintar y la reconcilia con el arte o la enamora del arte, no sé. No todo, había cosas que necesitábamos específicamente, por ejemplo los carnets, las páginas del carnet de voyage, el diario de viajero, ¿verdad? Y al comienzo ella empezó a pintar ya específicamente para esto y entró en crisis y quiso, pues me llamó, lloraba mucho y yo tuve mucho miedo, entonces le dije no, paremos porque usted se va a caer y yo no la puedo recuperar, yo no soy terapeuta. Y además, pues sí le dije, lo que está sintiendo es que no es capaz, pero es un sentimiento, usted sí en la práctica es capaz. Lo que pasa es que está en la crisis del artista cuando está creando y la crisis de lo que está creando, porque es su vida, o sea, está recordando cada vez que pintaba el dibujo del tapiz de la cama, donde ella tiene la pijamita, y se acuerda que ella tenía eso para ella fue a las 2 de la mañana, estaba rota en mil pedazos cuando se acordó de eso y lo pintó, porque pues es muy duro. Y es en ese momento que ella reflexiona y se da cuenta que no tenía nada de Colombia, que había un trapito y 3 flores y ya. Y luego salió. Ella me llamó unas horas después, un día después, me dijo, gracias, sí, yo soy capaz. Yo siento que no puedo, pero yo puedo. Y a partir de ahí, eso fue un torrente, peor que la voz. Empezó a pintar y ella misma proponía y me llamaba y entonces ya era mucho más la iniciativa de ella y las pinturas que salían de ella y no el pedido de mira, para el carnet de viaje tal vez sería bueno tener en tal parte eso, no, ella y fue un proceso creativo enorme el que hizo al final para los dibujos para poder cubrir, porque como les digo, por fortuna, bueno, ella pintaba, pero es que cubrir un relato que ha sido un testimonio específico para una comisión de la verdad, convertirlo en audiovisual es muy difícil y además pues hay que respetar, ¿no? O sea, testimonio es ese, no se va a acomodar, así que yo creo que el trabajo de todos, porque pues finalmente el editor aquí, el que monta, también es protagonista en otro, la que hace la animación de dibujos es la productora de otro, la editora de otro y la protagonista de otro. Entonces ese cruzar, ahora era una fortuna que en el grupo tantas personas del nodo tuvieran conocimientos relacionados con este tipo de producción, bueno, por eso fue que salió esto. Y que a su vez pues son exiliados. Entonces, pues felizmente logramos convertirlos
hace 12, 11 días decía yo en la Casa América Latina que de todas formas estas no son piezas hechas como documentales para competir y si bien trató de hacerse lo más pulido y lo más profesionalmente posible, los saberes de cada uno están al servicio de otro saber, ¿no? Y es el saber de la memoria del exilio en este caso. Y bueno. ¿Y esta chica está bien ahora? Sí, Florence está muy bien. Florence expone mucho en París y tiene una relación con su mamá más o menos sana, o sea, dentro de la locura. Muy difícil la relación con la familia biológica y también con la familia de aquí, porque pues este tipo de búsquedas rompen cosas muy profundas y hacen daño también colateral. Pero claro, ella además el hecho de ser madre para ella ha sido un motor importantísimo en su búsqueda, ¿no? También de entender esas dos que habitan en ella. Una cosa muy linda que le preguntaron en un lanzamiento que hicimos de esto fue sobre su posición, que la pregunta de Elkin era muy profunda y era: todo es político, ¿no? Y este es un acto, de todas formas, este acto de búsqueda es un acto político. Y ella dice sí, y ella dice: cuando yo empecé a buscarme a mí, a buscar a mi mamá, no lo tenía claro. Cuando yo llego al Guaviare y me doy cuenta de que lo que estoy buscando también me da indicios de un país, y de un país en esa situación, que yo soy fruto de eso, que yo salgo por eso, que mis padres no pueden bajo ninguna condición tenerme, ni tampoco la familia de sustitución. Cuando ella ve ese drama que al principio era particular y lo ve en grande y lo ve diseminado en una sociedad, en la sociedad guaviarense, que es la que conoce, le da muchas más ganas de buscar. Y ella dice que es el regalo que ella deja esto como legado, por eso dio su testimonio a la comisión como legado a su petit pays.